Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía. Y hoy así que sí, la última tertulia de mercados del año. Miramos para atrás, miramos también para adelante, hacemos balance y buscamos oportunidades en 2025 con 4 invitados a los que también esta semana les ha tocado trabajar, estar de guardia. No sé si nos vamos a aburrir mucho o poco. Esperemos que mucho, que luego estas semanas que vienen así como que no se espera gran cosa, te pegan el susto y curras el doble. Rocío Boquet, Institutional Sales de DIPAM para Iberia y Latam, Latinoamérica. ¿Qué tal, Rocío? Buenos días. Buenos días, ¿Cómo ¿qué tal? estás? Te ha tocado, ¿no? Me ha tocado, pero bueno, para dar el mejor servicio posible estas semanas, por si alguien pregunta algo de información. Siempre hay alguien de última hora que dice, oye, el año que viene, ¿qué hago? Que se me había olvidado a mí mirar la cartera para el año que viene. Suelen ser buenas noticias, ahora a final de año, así que bueno, esperemos algo positivo. Ojalá. Iván Díez, responsable de negocio España, Portugal, Latinoamérica de la Financière L'Echiquier. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantado de verte, de saludarte. Hacía mucho que no te veía. La verdad es que sí, igualmente, Rubén. Oh, también te ha tocado, ¿no? Me ha tocado, aquí? Me ha tocado, efectivamente. Nos quedamos de guardia, como bien dices. Eso está muy bien. Con nosotros también Jorge Díaz San Segundo, que es director de ventas senior para España y Portugal de Eurozone Asset Management. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenas. Pero nos vamos a aburrir, ¿no? No nos vamos para nada. Hoy la tertulia no, digo la semana. Bueno, está la cosa movedita además. Sí. A ver, no. Está la cosa rara. Todos estábamos esperando el rally de Navidad y ha venido aquí el amigo Jeremías y nos agua un poco la fiesta. Pero bueno. Lo del rally de Navidad, esto ya es como las estaciones del año. Ya no sabes cuándo es primavera y cuándo es verano y cuándo hace más calor, ¿no? Como que va cambiando un poco y ya. A ver si podemos cerrar con ciertas alegrías. Vamos a ver, Ricardo Comín, director comercial en Montobel para Iberia. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues un placer estar aquí con vosotros. Muy animado, hombre. Nos vamos a quedar con un poquito de mal sabor de boca, porque ha sido un buen año, ¿no? Ahora me lo vais a contar, a ver si coincidís en eso o no, pero parece que con esta última semana nos vamos a quedar un poco ahí amargos. No, hombre, ha sido un año buenísimo. Lo normal es que sí, que haya incluso recogidas de beneficios, haya correcciones. Bueno, que han coincidido con la última semana del año. Sí, es verdad, pero ha sido un año. Si nos vamos a justo hace un año y veíamos las expectativas que teníamos, lo hubiésemos firmado de cabeza, porque además en prácticamente todos los activos, o sea que no veo motivo para la queja. Vamos a hacer balance del año. Empezamos por ahí y luego ya miramos para el año que viene, para que la gente le dé tiempo a tomar papel y boli, se tome el café y luego ya apunte que hay que tener en cartera para el año que viene. Rocío, ¿cómo ha sido vuestro año? ¿Qué balance hacéis? ¿Qué ha sido lo mejor, lo peor? ¿Qué se ha comportado bien? ¿Qué os ha sorprendido? ¿Qué os ha llamado la atención? Bueno, al final 2024 ha sido un buen año, ¿no? Y lo que al final te sorprende es que tienes bastantes posibilidades para diversificar las carteras, no centrándote únicamente en un tipo de activo como puede ser Estados Unidos, pero también hay otros que nos han sorprendido, pese a que todo el mundo dice que Europa es la rezagada, pues en Europa, si has sabido elegir bien las empresas de calidad, has podido sacar rentabilidades. También se puede diversificar las carteras a través de real estate, a través de renta fija de países emergentes, con lo cual siempre tienes oportunidades para estar generando alfa. Y bueno, en años de un poco de volatilidad, ¿no?, como ha sido este 2024, pues van aflorando cada vez más esas oportunidades para diversificar las carteras. ¿Ha habido algo que os haya sorprendido? Y luego lo pregunto también a los demás, algo que se haya comportado mejor de lo que esperabais o al contrario, peor. Hablo de sectores, hablo de geografías, hablo de mercados. Bueno, al final sí que hemos visto que las 7 magníficas, ¿no?, las grandes tecnológicas americanas, pues siguen tirando y las elecciones americanas les han seguido favoreciendo, con lo cual a ver qué recorrido siguen en 2025, pero también nos han sorprendido los buenos resultados empresariales de muchas empresas europeas que al final se ven un poco penalizadas por esa volatilidad de mercado, esos malos presagios, ¿no?, por las elecciones que ha habido en general en Europa y esa volatilidad política, y que pueden tener una muy buena trayectoria en 2025, ¿no?, que siga habiendo valor si te sales un poco de las empresas del sector automovilístico dentro de Europa. Iván, para vosotros el año, ¿cómo ha sido? ¿Cómo lo resumirías? Bueno, pues lo ha dicho Ricardo al principio. Ha sido un año muy bueno, prácticamente en todas las clases de activos, sobre todo renta variable y oro. Si centramos el tiro en 2 clases de activos que son las que mejor han funcionado. Luego podremos hablar de si un estilo mejor que otro. Pensábamos que iba a ser un año mejor para el value, no ha sido así, ha sido un año mejor para la calidad. También nos ha sorprendido la renta fija, es cierto que ha evolucionado bien,
pero no todo lo bien que esperábamos. También es cierto que ha habido mucha volatilidad, como comentaba Rocío, a lo largo del año. Los tipos, ahora por ejemplo tenemos el bono a 10 años alemán en el 2,50, ha llegado a tocar el 2,10, el americano está en el 4,5, está por casi cercano al 4, es decir, ha habido mucha volatilidad también en la curva de tipos de interés y eso ha hecho que la renta fija tampoco evolucione como nos esperábamos, pero en líneas generales pues ha sido un año bastante bueno para todas las clases de activos. Por eso, que hablabas, Rubén, ¿qué es lo que nos ha sorprendido? A mí me ha sorprendido dos cosas. Una es que, a pesar de haber sido un muy buen año de mercados, sigue habiendo 1 trillón de euros en depósitos. Es decir, hay muchos ahorradores que se han perdido una muy buena rentabilidad por estar invertidos en depósitos. Y la otra cosa, la acabo de comentar, es el tema de la renta fija, que es cierto que ha evolucionado bien, pero no todo lo bien que podíamos esperar en un entorno de bajadas de tipos de interés. Jorge, para vosotros, ¿qué nota le pones y cómo decías sigue? Un poco por zonas geográficas, estilos, tamaños, etcétera, pues poner un poco de perspectiva. O sea, el año ha sido muy bueno. O sea, si a titulares, tanto renta fija, renta variable, lo que ocurre que ha habido bastante dispersión. Es decir, por ejemplo, índices americanos que están en máximos. Tenemos el Nasdaq en un 30, el S&P pues un poquito por detrás, pero por ejemplo el Russell, que es Small Limit, lo tenemos un 10 pelado, es decir, tenemos diferencia de 20, ¿no? De 30 a 10. Entonces, bueno, ha habido ya un poquito de rotación a partir de las elecciones americanas, porque en principio las políticas de Trump pues favorecen a small limit americanas por bajar impuestos, etcétera. Y luego también, pues por otras zonas geográficas, pues bueno, por ejemplo Europa, que en su conjunto ha ido bien, pero por ejemplo tenemos CAC 40 francés, le tenemos en negativo, ¿vale? Entonces ha sido un poco el que ha drenado. Y luego mercados un poco así más exóticos, pues bueno, Japón ha funcionado bastante bien, después del 2023 también bastante bueno. Y China, que iba también en números rojos, a raíz de las medidas tomadas por Xi, pues se metió un rally brutal que ahora se ha suavizado un poquito al final. Pero bueno, lo tenemos también en doble dígito, ¿no? Con lo cual, prácticamente, principales índices mundiales muy bien, con bastante dispersión, pese a todo. O sea, los titulares, las bolsas americanas, S&P y Nasdaq, con máximos históricos. Y luego también un poco a reflejar quizás las diferencias de valoración, ¿no? O sea, tenemos Estados Unidos lo tenemos en un 24 de PER más o menos y Europa lo tenemos en un 12. O sea, es un gap histórico. O sea, en lo que llevamos de siglo no ha habido un diferencial tan alto, ¿no? Bueno, el momentum sigue estando donde está. Lo que es claro que esos diferencias de valoración tarde o temprano se tendrá que plasmar, ¿no? en los mercados. Estas dinámicas son complicadas de mover, pero bueno, la gran esperanza blanca, ¿no? Europa. En algún momento pensamos que deberá asomar un poquito la cabeza. Y Francia, ya que lo mencionas, Jorge, ¿cómo le puede sentar a la bolsa francesa el comienzo del 25 cuando ya tengamos un nuevo gobierno? Si hay tranquilidad, finalmente. Queremos saber si hay tranquilidad. También se esperaba tranquilidad con Barnier y mira lo que ha pasado. ¿Puede ser una oportunidad? Está mucho más baja, como os decías ahora, que otros índices europeos o mundiales. ¿Podemos tener ahí algo que rascar? Aquí hay que apuntar que al final lo que a los mercados siempre les perturba más es la incertidumbre. Entonces, hasta que no haya una finalización, pues va a haber incertidumbre. Ya lo tuvimos también cuando, bueno, pues hace unos meses con la renta fija francesa, ¿no? El 10 años francés llegó a pagar más que el 10 años español. Hubo un ruido ahí que hasta que no se solucionó, pues bueno, no volvió las cosas un poco a su causa. Aquí podemos volver a tener lo mismo. Es decir, bueno, puede ser una oportunidad para quien pueda soportar las volatilidades en el corto plazo, ¿no? Hasta que no hay una visibilidad, pues quizás pueda ser una apuesta un poco más arriesgada. Ricardo, te toca. Vamos a hacer balance, venga. Pues para hacer balance, yo creo que lo que más ha sorprendido, lo estaba diciendo Rocío, es las 7 magníficas, y de las 7 magníficas principalmente 2 o 3. Es alucinante que el 10% las 10 primeras acciones del S&P ya son el 36% del S&P. Es un grado de concentración brutal y siguen creciendo. Yo creo que es algo que la mayoría de los analistas fundamentales y los gestores activos no esperaban, porque ya da un poco de vértigo muchas de esas valoraciones. Luego, también por la parte de renta fija,
es verdad que ha habido algo de volatilidad por la parte de gobiernos, estaba comentando Iván, pero por la parte de renta fija corporativa no lo ha hecho mal. Ha sido unos resultados buenos, es verdad, a lo mejor un poquito menores de lo que podías llegar a esperar en un escenario de caída de tipos, pero lo han hecho bastante bien y con rentabilidades bastante interesantes, sobre todo viniendo de donde veníamos, que eran años que habían sido hasta octubre del año 23, un año y medio difícil para la renta fija. Algo decepcionante, que también lo ha descrito bien Jorge, toda la parte de emergentes, aunque se ha corregido por China, pero es verdad que, claro, llevamos también 2 años y medio, incluso más, de emergentes sufriendo más de la cuenta y se esperaba una posible revalorización fuerte. Al final se ha cumplido, pero también de una manera un poco binaria, ¿no? Es muy diferente la primera parte del año que la segunda. Y bueno, eso en líneas generales. Es verdad que también habían apostado muy fuerte por calidad y todo en renta variable americana principalmente y yo creo que también en Europa. En Europa se ha podido cumplir un poco más, en Estados Unidos no, por las 7 magníficas, los Nvidias, el Tesla de final de año y todo lo demás. ¿Cuánto han marcado, si queréis añadir algo lo añadís, pero cuánto han marcado, Rocío, empiezo ronda contigo otra vez, cuánto ha marcado el año los bancos centrales, el comportamiento de los bancos centrales? ¿Qué tal han hecho su misión? ¿Han cumplido el objetivo? ¿No lo han cumplido? Tenemos bancos centrales hasta la última semana del año, que yo he dicho, esta nos libramos. Pues no, entrevista de Lagarde en el Financial Times, hoy, para abrir así el lunes, diciendo que estamos cerquita, que es una prueba como de llegar a ese objetivo del 2% de la inflación, que no sé si eso va a tener algo que ver en que la política monetaria cambie el año que viene. ¿Cómo han sido el año de los bancos centrales y cómo se ha reflejado esto en el mercado? Bueno, nosotros al final desde PAM lo que hemos visto es que los bancos centrales se han como dividido un poco en 2 grupos, ¿no? Por un lado tienes a la Fed, que lo que está haciendo es recalibrar, sobre todo para no perjudicar al mercado laboral, que ha visto algún indicio de debilitamiento y por lo tanto van un poco más dato a dato e intentando no romper nada. Mientras que luego tienes el grupo, como el Banco Central Europeo o el Banco de Inglaterra, que lo que están es haciendo calibrando, ¿no? Con bajadas suaves de 25 puntos básicos, acercándose a su objetivo de inflación. Por primera vez hemos visto en este último año que ya no siguen esa sincronización que llevaban en 2022-2023, sino que ahora cada uno diverge cada vez más en función de las condiciones de la economía. Se sigue viendo que Estados Unidos tiene un mayor crecimiento, mercado laboral fuerte, ha habido un repunte de la inflación que lo están intentando controlar y luego también hay que ser muy conscientes de que tampoco van a tomar una decisión hasta que Trump no ponga en práctica todas las políticas que ha ido anunciando, ¿no? Porque muchas de ellas son inflacionarias y hay que ver un poco cómo va reaccionando esa economía americana y por lo tanto el mensaje de Powell de ver un poco esa relajación, ¿no? Y ese retraso de los recortes de tipos. Por su parte, Lagarde pues tiene una situación en Europa bastante diferente y al final estamos en recesión técnica y ya estamos. O sea, el hecho de que España en esta crisis /recesión pues esté en una mejor posición no significa que países del centro de Europa como Alemania, como Francia, pues estén en una situación muchísimo peor y que el Banco Central Europeo tenga que bajar tipos para al final avivar esas economías, ¿no? ¿Y el año que viene qué, Rocío? Bueno, pues el año que viene ¿Van a seguir ahí apretando la tuerca o van a relajar un poquito política monetaria? Si miramos a la FED, por ejemplo, ya esta mañana un informe de HSBC, todavía apuesta por 75 puntos de bajada en Estados Unidos, que serían 3 de 25. ¿Creéis que puede ser así? Bueno, desde PAM consideramos que también hay que ser un poco cautos y ver qué va pasando, lo que comentaba, con las políticas que va poniendo Trump en lugar, ¿no? Al final, pues hemos visto que quiere tener deportaciones de inmigrantes y eso al final va a subir, queramos que no, la inflación porque sube esa presión laboral. Luego quiere devolver la producción a Estados Unidos, quiere reducir el déficit comercial, con lo cual se quiere son quedar muchas con el canal de cosas. Panamá, ha dicho este fin de semana. O sea, que al final hay que ver un poco realmente qué va poniendo, pero las buenas noticias son que al final el nombramiento que ha hecho para el Tesoro sí que da buenos indicios a los mercados financieros, con lo cual es un poco más una situación de cautela y ver qué va pasando antes de tomar cualquier decisión. Con Powell no va a convivir muy bien, ¿no, Iván? Bueno, vamos a ver. Yo es que creo que hay varias cosas diferentes. Primero, un movimiento en las políticas monetarias por parte de los bancos centrales no se ve de la noche a la mañana. Es decir, tanto las bajadas como las subidas necesitan un cierto periodo de tiempo hasta que se materializan en la economía. Entonces, bueno, vamos a ver, hemos estado todo este año con políticas monetarias más laxas
Y bueno, vamos a ver al año que viene su efecto. En segundo punto es que a nivel general, bueno, tenemos una inflación que recordemos que venimos de inflación de 2 dígitos y ya estamos cercanos al 2. No estamos todavía en el 2, pero en Europa quizá sí, pero estamos cercanos al 2. Por lo tanto, eso hace que los bancos centrales estén adoptando políticas monetarias mucho más relajadas. Evidentemente, el recorte de tipos en cada zona geográfica va a depender mucho del ciclo económico en el que esté cada país y de las medidas económicas que se tomen. Como bien apuntaba Rocío, en Europa es muy probable que el Banco Central Europeo, debido a la situación de Francia y Alemania del débil crecimiento económico, pues sea más agresivo en cuanto a su política de bajadas de tipo de interés en 2025, no así en Estados Unidos. De hecho, Powell lo ha telegrafiado, es decir, Powell ha dicho que el año que viene como mucho 2. Hablabas tú, Rubén, de 3. Powell ha dicho que 2. ¿Por qué? Porque su mercado laboral está bastante bien, su economía está bastante resiliente. Es cierto que la producción industrial no es tan fuerte como la parte de servicios, pero bueno, la economía americana está aguantando bien. Hay que ver, efectivamente, como bien apuntaba Rocío también, es el tema de las medidas de Trump, cómo se implementan y qué impacto tiene en la economía, pero yo creo que estamos en un entorno 2025 donde vamos a seguir viendo tipos o políticas monetarias más laxas. ¿Vosotros qué nota le ponéis por este lado, Jorge, a los bancos centrales, a Lagarde y a Powell, así que son un poco como las dos cabezas referentes, y qué esperáis para el año que viene? Sí, bueno, además esto siempre al final de año siempre manejamos unas expectativas que luego casi siempre se falla, ¿no? Con lo cual, hacernos aquí mundos de yuppie es un poco... Eso son como bueno, las casas de análisis o las previsiones económicas. Lo que pasa es que luego no pregunta a nadie. Partido a partido, casi mejor, ¿no? Ir viendo lo que va pasando, porque claro, tuvimos al principio desde... Aquí se queda grabado en el copión, pero nadie va al copión de diciembre del año pasado, no os preocupéis. Sí, pero los informes ahí sí que quedan. Ahí el negro sobre blanco sí que permanece. Bueno, pues... al final, pues a principios de octubre tuvimos el jumbo de Estados Unidos que parecíamos, wow, o sea, esto va a ser jauja, ¿no? Y bueno, pues tampoco ha pasado tanto tiempo, han pasado 2 meses y pico y ahora, pues como decía Iván, el mercado que ya está valorando 3 bajadas para el año que viene, pues ya está sobre la mesa 2, y sobre todo un poco lo más desconcertante es que los miembros del FOM, es que había una divergencia en las opiniones brutal, porque uno dijo 6 y otro dijo 0. Es como, que yo creo que al final es un poco con lo que se quedó el mercado, ¿no? De decir, pero bueno, o sea, qué miedito, ¿no? Porque si ellos mismos, que son los que tienen todos los datos y tienen tal disparidad de opinión, es yo creo que lo que provocó un poco las cascadas de liquidaciones que tuvimos, ¿no? Bueno, yo creo que al final que los árboles no nos permitan ver el bosque, ¿no? Porque al final yo creo que el contexto es positivo, es decir, pese que, bueno, como ya se ha mencionado, en Europa pues el crecimiento va a ser más débil y además con divergencia entre los diferentes países, obviamente. Pero bueno, la inflación ya estamos ahí cerca de ese 2, que está costando un poquito quedarse ahí un poco por debajo. Pero bueno, en Estados Unidos, pues sí, un crecimiento algo más robusto. Pero bueno, yo creo que las perspectivas para los mercados en general son buenas. Es decir, vamos a ir viendo sobre todo un poco en base a lo mencionado antes. Es decir, quizás los resultados, el mercado va a mirar mucho más con lupa quizás los resultados de las compañías americanas, porque ya evidentemente los múltiplos son más altos. Entonces, para seguir subiendo, vamos a necesitar unos beneficios más robustos, pero bueno, en general las perspectivas son buenas, y en renta fija, bueno, que se ha visto esto como, pues no van a bajar tanto los tipos, esto es malo. Bueno, depende, ¿no? Porque bueno, tenemos unas yield más jugosas durante más tiempo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, para a lo largo del 25 ir capitalizando esas yields, pues es positivo, ¿no? Con lo cual, bueno, yo tampoco... Ya iremos viendo, ¿no? Iremos viendo a medida que sobre todo, pues Estados Unidos es el doble mandato, efectivamente, de empleo y inflación, ¿no? Europa, que es inflación. Tuvimos una dinámica de crecimiento hasta el 4,5, que tampoco es un nivel excesivo, pero sí que era un momentum de subida que se ha conseguido un poquito domar, con lo cual, pues bueno, el horizonte, pese a que haya algún nubarrón por medio, se prevé bastante bueno. Ricardo, termino esta primera parte contigo, luego lo empiezo contigo, ¿eh? Empiezo la ronda luego al revés, la segunda parte, para mirar ya el año que viene, ver oportunidades, dónde puede estar el dinero, qué hay que tener en cartera y dónde van a estar también los riesgos. Eso que se publica ahora siempre, ¿no? Los cisnes negros, que cada vez son
menos difícil que ocurran, por visto lo visto de un tiempo a esta parte. Pero por cerrar con bancos centrales, ¿qué papel han jugado y qué pueden hacer el año que viene? Voy a la parte más fácil. La parte más fácil es Europa. En Europa yo creo que han hecho un buen papel. La bajada de inflación importante en Europa no viene solamente de los bancos centrales. Venía muy cargada en este caso por todo el tema energético de la guerra de Ucrania. En cuanto eso se ha normalizado, Europa tiene mucho más controlada la inflación. Y luego me paso a la parte más difícil, que en este caso es la FED. Si cogemos cuánto han conseguido bajar, en este caso, la inflación durante el año 24, estamos hablando de 0,50. No han conseguido mucho. La economía americana va como un tiro, la bolsa va como un tiro. Está la economía muy fuerte, sobre todo por la parte de empleo. Con lo cual le está siendo mucho más difícil. Han hecho una apuesta fuerte en cuanto a bajadas, pero se están dando cuenta de que a lo mejor se pasan de frenada con la bajada y tienen que parar porque se les puede disparar la inflación, y más con todo lo que ha estado describiendo ahora Rocío, que creo que está clarísimo. Si en un momento dado se cierran la entrada de trabajadores, la masa laboral va a ser más cara. Si bajan los impuestos, la gente va a gastar más, con lo cual la inflación va a ser más fuerte. En un momento dado también puede ser que la desregulación empuje más la economía americana. Son factores inflacionistas, con lo cual entiendo también lo que estaba diciendo Jorge, que en el mismo comité de la FED haya diferentes opiniones, desde gente que quiere bajar mucho hasta gente que no quiere bajar. O sea, si tuviéramos que jugar, ¿tú crees que la FED el año que viene 2? 2. Nosotros en Vontobel estamos pensando que pueden ser 2. Pero va a haber que hacer un análisis permanente, porque está anunciando políticas Trump, pero todavía no está implementando nada. De hecho, te he oído esta mañana mientras venía para acá que ya han elegido al nuevo secretario de Economía, al nuevo responsable de la política económica. Todavía está todo por ver. 2 con asterisco. ¿Y el BCE? El BCE, también a ver lo que dice hoy Lagarde, pero yo creo que el BCE tiene que bajar más, porque sobre todo los dos grandes países, uno va a estar en febrero con elecciones, tendrá que formar nuevo gobierno, y Francia está como está también. O sea, 50-50, Jorge. Sí. ¿FED cuánto? ¿BCE cuánto? FED es... entre 0 y 6, ¿no? Como nos estamos mencionando, la FED pues veremos. Europa yo creo que es bastante más claro. ¿Qué son? Sí, 2. ¿Rocío? Igual, Estados Unidos hay bastante incertidumbre, y por lo tanto desde PAM consideramos que hay que ver un poco cómo van implementándose las políticas de Trump, pero Europa está muchísimo más claro. Iván, ¿tu apuesta? Mi apuesta, lo he dicho antes, yo creo que Europa va a ir más rápido que Estados Unidos. Estados Unidos hay que ver, porque podemos hacer previsiones, pero todo va a depender de cómo se implementen las políticas económicas de Trump. Ha dicho Powell 2, pero desde luego Europa necesita más de 2 el año que viene, sin ninguna duda. Después de publicidad miramos a 2025. Vamos a ver qué hay que tener en cartera, qué puede seguir siendo interesante, qué puede ser atractivo, ver cómo protegemos si vienen mal dadas y por dónde pueden venir los riesgos también para la economía, para los mercados, para nuestros activos. Lo contamos ahora enseguida. 8:37. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Vive una Navidad de 10 en Valladolid. Disfruta con la decoración de la Plaza de los Deseos en Fuentedorada y el majestuoso Árbol de los Deseos en la Plaza Mayor de Valladolid. Además, al comprar con tarjetas de Caja Rural de Zamora en comercios asociados, obtendrás un 10% de descuento en todas tus compras. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa. Tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo. Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910 10 21 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com. Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves?
Vuelve la planta 2,5 del Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Escucha lo que puede hacer una sola neurona. Nada. Una sola neurona no sueña. Una neurona necesita a otras para crear vínculos. Y cuantas más se junten, más unidos avanzaremos. Ahora que estamos mejor conectados que nunca, imaginémonos. Telefónica. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Ricardo, espabila. Espera, ya verás cómo reacciona. Ricardo, la milanesa está sobrevalorada. Es un filete empanado. ¿Has oído, Ricardo? ¿Ricardo? Nah, está en Bavia. Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com. La única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Recta final, ya sí que última tertulia de mercados del año y estamos aquí haciendo balance y mirando el año que viene con Rocío Poquet de DIPAM, con Jorge Díaz San Segundo de Eurizon Asset Management, con Ricardo Comín de Vontobel y con Iván Díez de la Financiera de L'Echiquier. Lo prometido, Ricardo, empiezo contigo. ¿Qué merece la pena o qué podemos considerar que es interesante tener en cartera el año que viene? Si miramos a activos, si miramos a zonas geográficas, un poquito el balance que hacíamos antes, pero ahora ya llevado a 2025. Para la parte más conservadora, empiezo por la parte más conservadora, la parte de renta fija la seguimos viendo positiva. En el 2025 nuestra apuesta no es una contracción de diferenciales, sino más bien una apuesta de carry. Todavía encontramos buenos spreads, buenos cupones, que puedes construirte una cartera que pueda estar bien. Creemos que va a ser un año de más volatilidad, por lo que estábamos hablando de la inflación, porque estábamos hablando de cómo van a reaccionar los bancos centrales y sobre todo lo que son los bonos soberanos, tanto el alemán como el americano pueden llegar a moverse durante el año, pero creemos que es muy complicado acertar con entrar y salir, con lo cual nuestro consejo es quédate quieto y espérate a cierre de año. Luego, por la parte de renta variable, creemos que seguimos apostando más por mercado americano que por mercado europeo y también creemos que debería de seguir la recuperación de los emergentes. Va a ser muy importante también toda la parte geopolítica, toda la parte que hemos hablado off the record, con todo lo que vaya a hacer Trump o no vaya a hacer Trump, cómo se vaya a comportar también en su relación con China, pero bueno, creemos que esas serían nuestras dos principales apuestas y creemos, debería de funcionar todo el tema de calidad y también empresas que no lo han hecho bien durante estos años, como estaba diciendo antes Jorge, pequeña y mediana capitalización americana, beneficiadas en este caso por política de Trump. Jorge. Bueno, pues en renta fija, yo pensé, en teoría tiene que ser un buen año, ¿no? Quizás, además, con este último movimiento, pues tenemos más chicha durante más tiempo.
Con lo cual, bueno, pues la base de la estructura de las carteras de renta fija, pues podemos seguir utilizando gobiernos que nos siguen pagando unas yields bastante interesantes. Sin ir más lejos, tenemos el bono a 10 años español de nuevo en el 3%. Bueno, pues es un tipo de interés real positivo. Quizás si pese a que tenemos volatilidad, pues irnos atreviendo con tramos largos, porque estamos ya en un proceso de normalización de las curvas, que las teníamos muy invertidas, pero bueno, ya más o menos se empiezan a normalizar y bueno, si todo transcurre su cauce, pues lo normal es que se normalicen o del todo o casi del todo. Los spreads de crédito están muy estrechos. Pero bueno, obviamente pues nos pagan un diferencial ahora mismo de 80 puntos básicos, que bueno, pues que también es interesante tenerlo en cartera. Y luego en renta variable, pues un poco lo que mencionábamos antes. Está claro que el momentum va a seguir en Estados Unidos como tal, las valoraciones son mucho más exigentes que en Europa, pero bueno, hay sectores en Europa, por ejemplo, que pueden ser interesantes, ¿no? El sector financiero, obviamente, si los tipos se mantienen o no bajan tanto como esperábamos, pues obviamente los bancos van a seguir teniendo resultados récord para el año que viene. Y luego, pues sector industrial, pues, por ejemplo, todo aeronáutica, todos estos sectores pues se van a beneficiar, por ejemplo, por la OTAN, las cuotas que tiene que pagar Europa, que seguramente las subirá Trump, pues eso, todos los sectores un poco colaterales con eso, pues van a ir beneficiados. Y luego, a lo mejor, sector lujo, que ha sido un sector muy castigado. Ha sido un año, sí. Sí, ha sido horrible. Entonces, bueno, hay que ser siempre un poco contrarian, pero hay fundamentales detrás, porque al final China es gran consumidor de lujo, ¿no? Parece que ya se empieza a reactivar un poquito la economía y sobre todo la confianza, porque pensamos que todas estas medidas de China es para reactivar la confianza interna, ¿no? Porque las exportaciones han sido récord. O sea, llevamos años muy buenos, pero este año han sido bueno, pues resultados récord, ¿no? Estábamos en 800.000 millones, pues nos hemos ido a 1 trillón este año en China, ¿no? Con lo cual, digamos, el lujo, compañías de lujo europeas, pues se pueden beneficiar un poco de la demanda interna de China. Y luego, como apuesta a lo mejor un poco más exótica, nosotros nos gusta el yen, o sea, nos unimos en la divisa, yen. ¿Por qué? Pues porque está en niveles, o ha alcanzado niveles que ya se han corregido un poquito, está en niveles mínimos frente a euro y sobre todo frente a dólar, y en teoría es una divisa que es muy fuerte. Primero, pues porque actúa como refugio normalmente en momentos de estrés de mercado, y segundo, pues porque Japón tiene un superávit por cuenta corriente del 4%. Entonces, una divisa débil con una balanza comercial tan positiva es incompatible. Entonces pensamos que puede ser, bueno, pues una cobertura en mercado. No voy para aquí, un minuto para cada uno, para Rocío y para Iván. Venga, Rocío, un minutito para... Bueno, nosotros desde DEPAM vemos oportunidades en la parte de renta fija dentro de los gobiernos de países emergentes, sobre todo con carteras muy diversificadas y que estén un poco más inmunes a esas políticas de arancelarias de Trump, que hay mucho valor. De hecho, te dan carries por encima del 8,5, con lo cual para diversificar la cartera de renta fija está muy bien. Y dentro de la renta variable, desde DEPAM, donde vemos oportunidad para 2025, por un lado es dentro de la renta variable europea. No hay que olvidarse que tenemos muy buenas empresas a la altura de las 7 magníficas. O sea, tenemos empresones, muy buenos nombres, y que al final han caído un poco en el olvido este año por toda la volatilidad. Y a río revuelto, ganancia de pescadores. No hay que aprovecharse esa volatilidad europea para coger un poco esa recuperación y ese crecimiento. Y luego no debemos olvidarnos también del real estate cotizado, que al final no deja de haber sufrido en este último tramo del año por ese repunte de la TIR, tanto en Alemania como en Estados Unidos, que está cotizando a un descuento de más del 25% y que, por lo tanto, una vez empiecen ya otra vez a normalizarse las TIRs, va a volver a volar, ¿no? Con lo cual, esas 3 ideas consideramos que son buenas para 2025 desde DEPAM. ¿Cómo los debates, Iván? El último minuto tuyo. Sí, no, pues estando de acuerdo prácticamente con todo lo que han dicho mis compañeros, yo creo que lo que he comentado anteriormente, el entorno del año que viene va a ser un entorno de políticas monetarias más relajadas, y eso es beneficioso para los activos de riesgo en general. Y dentro de los activos de riesgo, el entorno va a ser favorable para la renta fija. Nosotros somos más positivos en el crédito corporativo, grado de inversión, como comentaba también Ricardo. Pensamos que las primas de riesgo son muy atractivas en el crédito grado de inversión. En la parte de renta variable vemos una dispersión enorme entre la renta variable americana
y la renta variable europea. Ese diferencial de rentabilidad es brutal y si tenemos en cuenta el diferencial de rentabilidad entre renta variable americana y renta variable europea y el crecimiento de los beneficios por acción en ambas regiones, son muy similares. Por lo tanto, eso hace que las valoraciones en Europa sean muchísimo más atractivas, y dentro de Europa, evidentemente, pequeñas y medianas compañías pensamos que están cotizando a niveles bajísimos, históricos, y puede ser una oportunidad. Ha sido un verdadero placer mayúsculo teneros aquí en esta última tertulia de mercados del año. Siento que haya sido porque estáis trabajando y no de vacaciones esta semana, pero los que os han escuchado lo han disfrutado un montón. Así que Iván Díez desde la Financiera Lechiquier, Ricardo Comín Montobel, Jorge Díaz San Segundo desde Horizon Asset Management y Rocío Poquet desde DIPAM. Pasad una feliz Navidad. Nos vemos a la vuelta. Sed buenos, que todavía los reyes están ahí mirando, que no han llegado todavía. Cuidaros. Gracias. Feliz Navidad. Un abrazo. Intereconomía. Esto es